Para darle la bienvenida a esta transmisión a nuestro compañero presentador y periodista permanente en Ecuador, César García, quien ha estado muy atento de todos los hechos que están ocurriendo de violencia allí en la capital ecuatoriana. César, un gusto saludarle. Cuéntenos qué ha pasado hasta el momento, qué noticias se conocen respecto a los hechos de violencia en las últimas horas en Ecuador. Un gusto saludarle. Gracias, Sergio. Buenas tardes a Latinoamérica, a Colombia. Estamos en vivo y en directo desde el seno de la Asamblea Nacional en el Ecuador, en donde tenemos un balance de momento ya oficial de 178 personas que se encuentran aún retenidas en el interior de las distintas cárceles que se amotinaron acá en el Ecuador. Es la información más actualizada. Entre esos 178 rehenes se encuentran 158 guías penitenciarios y 20 administrativos, según lo aseverado la SNAI, la que está encargada justamente de la rectoría de las cárceles. También comentarte que entre los hechos terroristas que se han suscitado en las últimas horas, el más importante ha sido la detonación de un explosivo en el interior de una discoteca en la ciudad del Coca, en donde fallecieron 2 personas, también 9 resultaron heridas y 11 locales comprometidos. Durante esta mañana han estado desactivándose, también analizándose varias amenazas de bomba. Una tuvo lugar en el puente de Guajaló, en el ingreso norte de la capital. Se hizo una explosión controlada y se determinó que efectivamente habían ahí tacos de dinamita. Otras 2 alertas posteriormente fueron descartadas acá en la parte centro-norte de la capital. Pero me gustaría, Sergio, en este momento dar la bienvenida al expresidente de la República del Ecuador, el coronel Lucio Gutiérrez, actual asambleísta por el Ecuador, para que nos dé detalles en su experiencia como mandatario y también como excombatiente al respecto de las estrategias que se están implementando desde el Estado ecuatoriano para poder contrarrestar lo que está pasando acá en el país. Bienvenido, asambleísta, expresidente, por este espacio. Quisiéramos su comentario valioso en su experiencia sobre la estrategia implementada a propósito del decreto 111, en donde se establece un conflicto armado interno. ¿Qué envergadura tiene y cómo piensa que se debe afrontar esta difícil situación inédita para el Ecuador? Estamos, como ya lo menciona usted, viviendo un estado de conflicto armado interno. Es la primera vez que esto sucede en el Ecuador y es similar a una guerra externa, con la diferencia en que se desarrolla al interior del Ecuador. Y aquí el enemigo ya no es un país invasor, sino que el enemigo son delincuentes nacionales e internacionales, a quienes se les ha catalogado como terroristas por sus acciones justamente narcodelincuenciales que tienen que ver con actos de terrorismo. Los militares están en pie de guerra, utilizan su armamento letal y la misión que tienen es primero ubicar a estos terroristas, neutralizarles y o eliminarles y o abatirles dentro de lo que se reconoce y se considera y se debe cumplir el derecho internacional humanitario. Es decir, a un delincuente que se le capture no se le va a disparar, se siguen los procedimientos, se le detiene a ese delincuente y pasa a órdenes de la justicia ecuatoriana, como ya está sucediendo. Si el delincuente reacciona, le dispara al militar, obviamente el militar tiene que responder, y si cae abatido el delincuente, el militar en este caso, porque estamos en una acción de guerra, no va a tener ninguna consecuencia jurídica ni de ninguna clase contra el militar. Aquí lo que se necesita es una gran unidad nacional, que el Ecuador apoye de manera incondicional a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional, especialmente con información precisa, porque a diferencia de una guerra internacional en la que uno sabe de dónde viene el enemigo, de dónde nos está atacando el enemigo, aquí no sabemos en dónde está el enemigo. El enemigo puede estar junto a nosotros, porque el enemigo está vestido de civil y de pronto hace explotar un coche bomba y de pronto se toman un canal de televisión y de pronto siembran el terror en un centro comercial. Por eso se requiere el apoyo incondicional de la población ecuatoriana, dando información certera de dónde están escondidos
estos delincuentes que han sembrado el terror en nuestro país. Una última, expresidente, en relación al anuncio del presidente Daniel Noboa de expulsar a ese 90% de privados de la libertad que tienen nacionalidad colombiana y venezolana. Ya hubo una reacción por parte del canciller colombiano. ¿Qué opina usted al respecto de cuál es el procedimiento para no caer en demagogias y tampoco en impases diplomáticos por lo dicho? Lo más apropiado es utilizar la palabra deportar, y para esto pues hay que seguir los lineamientos, lo que esté establecido en las relaciones internacionales y también en el derecho internacional. Hay convenios binacionales entre los países que en temas como este deben cumplirse, y posiblemente pues el presidente quiso decir deportar. Cuando yo estaba en ejercicio de las funciones, ustedes recordarán que se capturó a varios delincuentes, entre ellos uno de los más famosos, el señor Simón Trinidad, que era miembro del secretariado de las FARC. Inmediatamente, como era reclamado por el gobierno colombiano, fue deportado a ese país. Justamente eso es lo que se debe cumplir, esos acuerdos binacionales, y seguir, pues, repito, lo que estipula el derecho internacional para no caer en ciertos reclamos o malos entendidos con los países vecinos, con quienes hoy más que nunca se deben mantener las mejores relaciones, sobre todo ahora que ellos, me refiero al gobierno de Colombia sobre todo, ha ofrecido dar todo el apoyo, todo el respaldo al gobierno y al pueblo ecuatoriano. Muy gentil por este espacio con DNews, expresidente. Gracias, ahí lo tenía Sergio. Estábamos conversando con el expresidente de la República, Lucio Gutiérrez, a propósito de lo que está pasando acá en el Ecuador, en donde continúan los operativos para poder neutralizar estas amenazas de bomba que se siguen reproduciendo en varias partes del Ecuador.